Bien, vamos a hacer la clase de tratamiento farmacológico antibióticos parte 1. Estos son los fármacos aprobados en Chile para el manejo de la diabetes y también de la obesidad, ¿ya? Para la diabetes está aprobado en Chile y en el mundo el uso de insulinas, tanto análogas lentas, o sea, tanto como lentas, intermedias, análogas lentas, rápidas o regulares, análogos rápidas, etc. Una droga que se llama pramlitide, que está disponible a nivel internacional, y en Europa está aprobado el uso de inhibidores SGLT2 y un inhibidor SGLT2 dual. En Chile, para la diabetes tipo 2 está aprobado la metformina, la sulfonylurea, la carbosa, que está disponible, pero no, o sea, está aprobada, pero no está disponible, las glitazonas, que están aprobadas, pero no están disponibles en Chile, los inhibidores de la DPP4, los análogos del receptor de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, las insulinas, y todas estas drogas están en el extranjero también aprobadas, pero tampoco están disponibles en Chile. Para la obesidad está aprobado el Orlistat, del liraglutide, la fentermina, la combinación propional-naltrexona y la combinación fentermina-topiramato está disponible en el extranjero. Esto es importante porque un fármaco que está aprobado para una enfermedad no se puede usar para otra. Pero, por ejemplo, el liraglutide se puede usar en diabetes tipo 2, que es un análogo de GLP-1, y en obesidad, ¿ya? Pero metformina no está aprobada en obesidad, entonces no es un remedio para adelgazar, por ejemplo, ¿ya? En Chile solamente está aprobada la prediabetes, la metformina. Estos son los distintos fármacos aprobados, las variedades. En general en Chile está disponible de la sulfonylurea, la glibenclamida, el glimepiride y la glicazida. La única biguanida disponible en Chile y en el mundo es la metformina. Las glitazonas son la pio y la rosi, pero no están disponibles en Chile, se pueden importar si están aprobadas, pero no hay en el mercado. Igual que la repaneglina, también es una sulfonylurea de vida media corta, está aprobada en Chile, pero no está disponible, al igual que la carbosa, que disminuye la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Un fármaco muy bueno, no seguro, produce mucha distensión, pero no está disponible en Chile. Y los agonistas del receptor de GLP-1 son el liraglutide, que está disponible en Chile para uso subcutáneo diario, el dulaglutide y el semaglutide para uso subcutáneo semanal. Y de los DPP4, inhibidores de DPP4, la sitagliptina, la vildagliptina y la linagliptina. La saxagliptina está en retirada. Y muchos de estos fármacos orales también están combinados con metformina. Y los inhibidores de SGLT2 actualmente disponibles en Chile son la dapaglifosina y la empaglifosina. Esto es un gran resumen que se lo tienen que saber de memoria para el resto de su vida. La aprobación de los distintos fármacos, el mecanismo de acción, la sulfonylurea es insulino-secretagogo, la metformina disminuye fundamentalmente la neoglucogenia hepática, los inhibidores de DPP4 son insulino-secretagogo, al igual que los análogos GLP-1, pero dependientes de glucosa. Si la glicemia está baja, no hacen efecto de aumentar la secreción de insulina. Y los inhibidores de SGLT2 son glucosúricos, hacen orinar glucosa. Los análogos GLP-1 además son anorexígenos, disminuyen el apetito. Entonces, las insulinas, la sulfonylurea, la metformina, los inhibidores de PP4 y los análogos GLP-1 actúan en pacientes que tienen una adecuada función de la célula beta, y los inhibidores de GLP-2, como actúan en el riñón, no necesitan que haya célula beta, por lo tanto también hacen efecto en los pacientes con diabetes tipo 1, pero están aprobados solo en Europa. Las sulfonylurea producen hipoglicemia, la metformina produce hipoglicemia, pero no severas. Las DPP4 no producen hipoglicemia, incluso parece que protegen de la hipoglicemia. Los NSGLT2 producen rara vez hipoglicemia, y en todo caso no severa, igual que los análogos GLP-1. Las sulfonylureas hacen aumentar de peso, la metformina y los DPP4 son neutros en el peso. Los inhibidores GLP-2 producen pérdida de peso, al igual que los análogos de GLP-1. Su uso en función renal, las sulfonylureas no se recomiendan mucho con funciones renales bajo 60 ml minuto.
La glibenclamida de todas maneras no, la glimepirida y la glicazida podrían ser usados hasta 30, pero con mucho cuidado. La metformina no se recomienda bajo 30. Las inhibidores de PP4 pueden usarse en cualquier grado de filtración glomerular, bajo 30, en diálisis, etc. Los inhibidores de SGLT2 están aprobados entre 45 y hasta 30, aunque no bajan la glicemia bajo 45 porque como actúan en el riñón, si la función renal es mala, no actúan bajando la glicemia, pero como vamos a ver, siguen protegiendo el riñón y el corazón, y los análogos de GLP-1 están aprobados hasta 30 ml. ¿Cuáles son los efectos más importantes? El efecto más importante adverso de la sulfonilurea es la hipoglicemia, de la metformina es la acidosis láctica, la deficiencia de vitamina B12 y la molestia digestiva. De los DPP4 producen pénfico, pero es muy raro. Los inhibidores de SGLT2 producen el pénfico, una lesión cutánea bastante severa. Las infecciones genitales micóticas son efecto adverso más común de los inhibidores de SGLT2. También pueden producir hipovolemia porque son diuréticos, y la cetoacidosis es muy raro, casi exclusivo de los diabéticos tipo 1 que la toman. Los análogos que le producen vómitos, náuseas, pueden producir colelitiasis y a través de ese mecanismo, pero muy raramente, pancreatitis. El costo del problema, la sulfonilurea, la glibenclamida, que es la que tenemos disponible aún en el GES, vale menos de 1.000 pesos mensuales. En cambio, las otras ya valen más de 12.000. Los metformina corriente que usan nuestros pacientes del auge también valen cerca de 1.000 pesos. Las XR de liberación prolongada con menos intolerancia digestiva valen cerca de 20.000 pesos mensuales. Los inhibidores de PP4 y los inhibidores de GLP2 valen como 18.000 pesos. Los análogos GLP1 pueden costar entre 100 a 150.000 pesos. Estos son los costos por las compañías farmacéuticas que se los venden a las farmacias, digamos, no lo que venden en farmacias corrientes. ¿Cuál es el beneficio adicional de la sulfonilurea? Ninguno. La metformina tiene pocos beneficios adicionales, pues se usan mucho en embarazo, aunque no esté aprobada, y también tiene síndrome de ovario poliquístico, cuando la mujer quiere tener hijos. El DPP4 no tiene ningún efecto beneficioso real. Los inhibidores de SGLT2 disminuyen el riesgo de muerte, de insuficiencia cardíaca, de nefropatía y de hígado graso. Y los análogos GLP-1 disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares, infarto y accidente cerebrovascular. También son beneficiosos en nefropatía y en hígado graso. Muy bien. ¿Cómo actúa la sulfonilurea? Actúan aumentando la secreción de insulina en la célula beta. Esta es la célula beta, tiene unos receptores, y esa unión de receptor puede ser muy larga o muy corta, depende del tipo de sulfonilurea, y dura todo el rato que dura la unión al receptor, independiente que haya hiperglicemia o no, por eso producen hipoglicemias. La sulfonilurea en la diabetología tradicional se consideraban fármacos muy potentes para bajar la glicemia, pero a largo plazo pueden ver como el primer año de uso, todas las sulfonilureas disminuyen, alcanzan su máximo efecto, pero después van perdiendo su efecto y luego de 5 años casi no hacen efecto. Este es un estudio que comparó linagliptina, un inhibidor de la DPP4, con glimepiride, una sulfonilurea, una de las mejores, la más segura, como produce un gran descenso de hemoglobina glucosilada al inicio, comparado con el DPP4, pero al final de los años pierde su efecto y es más potente el DPP4. Entonces la pregunta es si la potencia a 1 o 2 años es útil. Si eso le llama potencia o es la potencia a largo plazo. Potencia a largo plazo tienen re poca en realidad. Hacen aumentar de peso cuando se compara con la dapaglifosina, que es un inhibidor de la SGLT2, hay una diferencia más sustancial. Y estas son las distintas sulfonilureas. Hoy día prácticamente tenemos glibenclamida, que tiene una vida media que alcanza de 4 horas, por lo tanto se prescribe varias veces al día, 2 o 3 veces al día. Tiene un metabolito activo que hace que aumente el riesgo de hipoglicemia, y tiene excreción muy importante a nivel renal, por lo tanto no debería usarse con filtraciones menos de 60. Y las otras son la glimepirida y la glicazida, que tienen una vida media muy larga, por lo tanto pueden ser usadas una vez al día. Esta es la dosis, la glimepirida de 1 a 8, la glicazida de 30 a 120. Y pueden usar entre 60 y 30, pero mucho cuidado.
Porque las sulfonilureas no son ni nefrotóxicas, ni cardiotóxicas, ni hepatotóxicas. Lo que hacen es producir hipoglicemia. Y esa hipoglicemia es mayor si usan fármacos de vida media muy larga, que se metabolizan y excretan a nivel renal, si tienen metabolito activo, y además, cuando hay insuficiencia renal, también hay menos neurogenia renal, que también protege de la hipoglicemia. Por lo tanto, se podrían usar algunos, sí, glimepirida o glicacida, con filtración entre 60 y 30, pero ojalá dosis muy baja y ojo siempre con la hipoglicemia. Hace muchos años, más de 10, 13 años, que la Asociación Americana de Diabetes no recomienda el uso de glibenclamida por ser una de las que más producen hipoglicemia. Y sí recomienda el uso de glimepirida y glicacida. ¿Ya? O sea, usar glibenclamida en Chile en el auge para nuestros pacientes es, entre comillas, medio ilegal. Ahora, es importante saber si estos fármacos son seguros cardiovascularmente. Hace muchos años, y por eso la importancia de la evidencia científica basada en estudios clínicos controlados, había unos fármacos que se llaman glitazona, existen todavía, que tienen unos efectos maravillosos sobre PCR ultrasensible, ácido graso libre, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos efectos cardiovasculares positivos a nivel bioquímico, ¿ya? Pero sucede que los estudios mostraron que hacían mal al corazón. Se pensó que podrían aumentar el riesgo de infarto y de todas maneras aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. De ese momento, que fue como ahí por el año 2009, 2008, es que la Asociación Americana de Diabetes le pidió en Estados Unidos a las compañías que hacían fármacos para la diabetes que demostraran su seguridad cardiovascular. ¿Y cómo se hace eso? Se hace haciendo un estudio de seguridad cardiovascular. ¿Qué hace ese estudio? Ve el efecto del remedio versus placebo o el remedio versus otro remedio en los eventos cardiovasculares mayores, que son la muerte cardiovascular y el infarto o accidente cerebrovascular no fatal. ¿Cómo se hace esto? Se toman pacientes con diabetes y en general mientras más alto riesgo mejor, porque el estudio dura muy poco, porque hay que tener más o menos 300 eventos para tener una significancia estadística por lado, o sea, como 630 en total. ¿Ya? Y por lo tanto, para que estos eventos ocurran, se seleccionan en general pacientes con diabetes, muchos hacen con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida y otros con diabetes y multifactores de riesgo. ¿Ya? Los pacientes se toman, se randomizan en el tratamiento, un tratamiento o el otro, y se devuelven a su médico tratante para que él vea lo que hace con su tratamiento. La única, ojalá que se le pida que no use el remedio que están estudiando. ¿Ya? Por lo tanto, los médicos que están viendo a esos pacientes pueden agregarle otro fármaco, subirle la insulina. Por lo tanto, no son estudios de control glicémico, no es para ver quién es mejor para bajar la glicemia. ¿Ya? Se randomizan y se devuelven a su tratamiento estándar y se siguen durante el tiempo. Este es el estudio Carolina, que comparó linagliptina, un inhibidor de DP4, que ya había demostrado su seguridad cardiovascular contra placebo en el estudio Carmelina, versus glimepiride, que es una sulfonilurea, y demostró que ninguno de los dos, o sea que la glimepiride, que ya había demostrado su seguridad, no aumenta los eventos cardiovasculares totales, ni muerte cardiovascular, ni infarto o adenofatalidad. Entonces, una sulfonilurea con seguridad cardiovascular demostrada. Lo que sí está claro es que produce más hipoglicemias, pero como son dosis bajas, de 1,8 miligramos, produjo pocas hipoglicemias severas, menos de una por cada 100 pacientes al año. Bien, entonces, ¿qué hacemos con nuestra sulfonilurea? No usar en primera línea sola, ni menos combinada con metformina en pacientes que no están en tratamiento farmacológico, lo que se conoce como NAIP. En lo posible, privilegiar glimepirida o glicacida. Actualmente son de alto costo por no existir muchas alternativas genéricas. En caso de usar glibenclamida, que es lo que hay en el auge, usar dosis bajas fraccionadas a partir de 2,5 en la mañana, ¿ya? Y evitar darlas muy tarde. Tener en cuenta que si un paciente toma en la mañana puede tener hipoglicemias pre-almuerzo y si toma en la noche puede tener nocturnas. Por lo tanto, ojalá dar al desayuno y al almuerzo la glibenclamida. Uno debería tomarse la glicemia según usar glibenclamida porque produce hipoglicemia,
¿ya? Y tratar de no tener hipoglicemia de ayuno muy baja, menos de 100, menos de 120, y no acostarse tampoco con menos de 100, 130. Por lo tanto, es muy difícil llegar a hemoglobina glicosilada menos de 7 usando estos fármacos. Menos glibenclamida, con glibenclamida conforme se con llegar a 8. Y no usar infiltraciones glomerulares menos de 60, sobre todo glibenclamida. La metformina es un fármaco muy antiguo, también viene de un gomero, que por mucho tiempo no se supo cómo actuaba, ahora se sabe que actúa a nivel hepático y muscular en una enzima que se llama AMPK, y lo que hace fundamentalmente es disminuir la neoglucogenia hepática y la glicogenolisis y mejora un poco la insulinoresistencia. ¿Cuál es la dosis que se usa? Pues se parte con 500 generalmente. En Chile se usan muchas pastillas de 850, pero en realidad ojalá se usaran pastillas de 500 y de 1000, ¿ya? Porque la dosis óptima, como pueden ver aquí, es 2000. Dar más de 2000 no se consigue beneficio, entonces si se dan 3 pastillas de 850 se dan 2550, pero no tiene mucho sentido. En cambio, si se dan pastillas de 500 a 1000, se puede llegar a la dosis óptima, que es 2000. Y la mitad de la dosis es 1000. ¿Ya? Este es el estudio de Diabetes Prevention Program, que es un estudio en prediabetes que demostró cómo previene la diabetes, pero con su efecto sobre el peso no es muy importante, menos de 2 kilos. ¿no? Por eso no sirve para bajar de peso. Y en el estudio KPS, que los pacientes, este es un estudio de control glicémico, que trató de demostrar que era bueno tener la glicemia bien controlada. Fue el primer estudio que trató de demostrar eso. Y de tal manera que se tomaron pacientes con diabetes en esos años, el algoritmo de tratamiento decía que los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 tomaban metformina, y los pacientes sin obesidad y con diabetes tipo 2 tomaban sulfonylureas o insulina. Entonces, en este grupo de pacientes recién diagnosticados, se randomizaron a tomar metformina o prácticamente no tomar nada, quedar sin tratamiento, o solo tomar sin tratamiento si tenían la hemoglobina muy alta, más de 8,5 más o menos. ¿Ya? Entonces al final se vio el efecto en un grupo de pacientes obesos con metformina de tener la hemoglobina en 7,4 versus 8, y en este grupo de pacientes obesos solo con metformina se demostraron beneficios cardiovasculares. En cuanto se empezaba a dar sulfonylurea en estos pacientes de insulina, los beneficios cardiovasculares se empezaron a perder. Por lo tanto, en este estudio se piensa que la metformina tiene beneficios cardiovasculares, pero solo en pacientes obesos que están empezando el tratamiento, en los cuales uno no está además con sulfonylurea o insulina. ¿Cuál es el problema de la metformina? La intolerancia digestiva, que es media misteriosa. Se supone que tiene un componente genético, no mejora usando inhibidores de la enzima convertidora, digamos, o sea, perdón, de la bomba de protones, o sea, omeprazol. Los más comunes son la diarrea, las náuseas, la flatulencia, la distensión abdominal, el dolor abdominal, digamos. Pero cuando se usan las fórmulas de liberación prolongada, o sea, esas que van liberando de a poquito la metformina, que es como lo mismo que usar la metformina en forma fraccionada, esos efectos adversos disminuyen. Por eso es que es tan importante, si tienen la posibilidad en el auge que está tratando, el paciente lo puede comprar, usar de inmediato la liberación prolongada. Siempre hay que partir con dosis bajas, con 500 o media pastilla de 850. En una comida, en general en la noche, por si tiene diarrea no va a tener el día, sino que tiene la noche en su casa. Si la tolera bien, a la semana siguiente va agregando otra mitad al almuerzo, otra mitad en la cena y después llega a dosis completa. ¿Cuál es la gran limitación? La acidosis láctica. ¿ya? La acidosis láctica es una complicación muy grave, es muy común en pacientes críticos, en pacientes con hipoxia, con insuficiencia renal severa, con insuficiencia cardíaca. Entonces, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, con filtraciones menos de 30, tienen un alto riesgo de hacer acidosis láctica. Y sobre todo ese riesgo aumenta si están tomando metformina. Por lo tanto, no se recomienda usar metformina con filtraciones menos de 30. Cuando el paciente tiene entre 45 y 30, se recomienda usar la mitad de la dosis, que es 1000 miligramos. ¿Ya? Y el otro efecto adverso es la deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Muy importante para los nervios y para el riesgo cardiovascular, porque la deficiencia de vitamina B12 al parecer aumenta el riesgo cardiovascular
y al parecer es porque aumenta la homocisteína, que es un componente que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Esto es muy importante de saber porque muchos estudios de prediabetes han fracasado y probablemente el estudio que aparece tampoco tuvo tantos buenos resultados porque el usar metformina aumenta el riesgo de neuropatía y aumenta el riesgo cardiovascular, al parecer, por este efecto. Por lo tanto, es muy importante evitar esta deficiencia de vitamina B12 suplementando a los pacientes con vitamina B12. ¿Cómo se comienza? Como lo dije, con dosis baja para evitar la intolerancia digestiva, 500 miligramos o media pastilla 850 en la noche. Después se puede antes de comer o después de comer, si es más tolerada. Se empieza a subir de a poco la dosis, se agrega otras mitades o 500 miligramos en las otras comidas hasta lograr una dosis máxima. Si los efectos gastrointestinales son muy intensos, se recomienda usar la liberación prolongada o disminuir la dosis. No usar infiltraciones menos de 30 y ojo con la deficiencia de vitamina B12. ¿Cómo se evita? Se requieren en general 1000 microgramos diarios para tratar la deficiencia de vitamina B12 diagnosticada por un examen, que son 30.000 microgramos o 30.000 unidades. Esas son las tres clásicas Neurobion Total 12. Para prevenirla basta 25 microgramos al día, que es una ampolla al año. O sea, con que se ponga una, estamos bien para prevenir. 3 son para tratar, una para prevenir. El problema es que los multivitamínicos traen muy poco, así que no basta. Así que usar. También hay oral, digamos, que hay que tomarla todos los días, que nos pasa ahora porque tiene cobalto. Entonces, para prevenir la deficiencia basta con una ampolla de 1000 unidades intramuscular una vez al año, y para tratarla son las 3 ampollas. Para terminar esta primera parte de la clase, vamos a hablar de los inhibidores de la DPP4. ¿Qué es la DPP4? La DPP4 es la enzima ubicua en todo el endotelio que degrada las incretinas, GIP y GLP1. Las incretinas, GIP y GLP1 son hormonas que se secretan a nivel intestinal. La GIP a nivel proximal en el duodeno y la GLP1 a nivel más distal, yeyuno y colon. Estas incretinas se secretan en forma basal en cantidades muy bajas, pero cuando el sujeto come carbohidratos, aumentan su secreción en el intestino. O sea, las células intestinales sensan los carbohidratos y al ver que hay carbohidratos, aumentan la secreción de estas enterohormonas, sobre todo la GIP, que está en la porción proximal del intestino, porque la comida rara vez llega a la porción distal, donde se secreta el GLP1. ¿Ya? Estas enzimas entran a la sangre, son degradadas casi en el 80% por la DPP4 y lo poco que se salva llega al páncreas, se contacta con unos receptores que tienen en la célula beta y aumenta la secreción de insulina. Pero el segundo mensajero de estas enterohormonas es el AMP cíclico, Por lo tanto, cuando la glicemia baja, no hay ATP, no hay AMP, y por lo tanto no hacen efecto, no tienen este segundo mensajero, y por lo tanto no aumenta la secreción de insulina cuando la glicemia está baja. ¿Ya? También se supone que producen aumento de la proliferación y disminuyen la muerte de la célula beta. Tienen un efecto extraño sobre el glucagón, el GLP1 lo suprime y el GIP lo suprime, pero también lo puede aumentar cuando la glicemia está baja. El GLP1 disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye la motilidad gástrica, hace que la comida dure más rato en el estómago. El GLP1 disminuye el apetito y por lo tanto el GLP1 hace bajar de peso. Y lo que se observó en un principio es que si uno inyectaba GLP1 en un paciente con diabetes tipo 2, disminuía la glicemia, y si inyectaba GIP no pasaba nada. Entonces se supone que los pacientes con diabetes son resistentes al GIP. Entonces se inventó estos medicamentos que son sintéticos, no vienen, uno de los pocos que no vienen de las plantas, que inhiben la acción de la enzima DPP4 y al inhibirla, estos fármacos aumentan la secreción de GLP1 y GIP, sobre todo postprandial. Y de esta manera bajan la glicemia en forma insulinodependiente. Fundamentalmente en Chile hay sitagliptina, que es la más antigua, vildagliptina y linagliptina. ¿Ya? Se usan en dosis que van de estas 100 miligramos, 50 a 100 miligramos, 5 miligramos y 5 miligramos.
casi no tiene metabolitos activos, todos se han estudiado en enfermedad renal y se reduce un poco la dosis a la mitad, o un cuarto incluso en diálisis. Esta no se reduce porque no se excreta a nivel renal. También todas son eficaces en diálisis y todas se han estudiado en hígado, en enfermedad hepática también son seguras, ¿ya? Entonces aumentan y se pueden usar en insuficiencia renal porque no producen hipoglicemia. Prácticamente no tienen efectos adversos. Tienen menos efectos adversos que el placebo. Esto puede ser un inconveniente porque no sabe uno si el paciente se lo está tomando en realidad. Y esto de reducir la dosis tiene que ver más bien con su eficacia, porque a menos dosis, cuando hay insuficiencia renal, se alcanzan los niveles plasmáticos útiles con menos dosis. Entonces no es necesario tomar tanto, porque no se va a intoxicar. O sea, si sigue tomando la misma dosis en diálisis, no le va a pasar nada. Lo que pasa es, ¿para qué va a tomar tantas si con media dosis le sirve? Igual. ¿Cuál es su potencia? El gran tema es su potencia, que se considera, muchos especialistas consideran que su potencia es baja. Lo segundo que les voy a decir es que los antidiabéticos, mientras más alta esté la hemoglobina glicosilada, o sea, la glicemia, más potentes son en bajar la glicemia. Como pueden ver aquí, esta es la potencia cuando la hemoglobina está entre 8 y 7, cuando está entre 8 y 9 y cuando está entre 9 y 10. ¿Ya? Sí. 7 y 8, 0,6, 8 a 9, 0,7 y 8 a 9, 1 punto. ¿Ya? Eso es lo que baja más o menos. 1 punto a 0,6. Cuando son combinados con metformina, bajan harto más. Y lo interesante es que bajan un poco más de lo que bajaban cada uno por separado. Tienen un efecto sinérgico. Ven aquí en un paciente con 10 de hemoglobina glicosilada, que antiguamente era candidato a insulina, inmediatamente usted le da una combinación de TPP4 con metformina y baja 2,5 puntos. Más lo que le expliqué en la clase anterior, dieta y ejercicio, pueden conseguir el control glicémico esperado. ¿Ya? No producen hipoglicemias. Incluso, si usted se lo agrega a un paciente que está con insulina, le baja la hemoglobina como 0,7 y no produce más hipoglicemia, incluso puede producir menos hipoglicemia. Por eso se dice que tienen un efecto protector. Son neutros en el peso, no hacen bajar ni subir de peso. Y son útiles en diálisis, siguen bajando la hemoglobina y no tienen mayores efectos adversos que el placebo en estos pacientes. Se han hecho estudios de seguridad cardiovascular, sobre todo con Saxa, Alocita y linagliptina, que demostraron su seguridad. Vildagliptina no hizo su estudio de seguridad cardiovascular. ¿Por qué? Porque el estudio de seguridad cardiovascular se requiere para entrar al mercado estadounidense, no latinoamericano ni europeo. ¿Ya? Y el estudio de seguridad cardiovascular vale como 3.000 millones de dólares. Entonces, no quisieron gastar esa plata, demostraron su seguridad cardiovascular juntando todos los estudios de eficacia y seguridad de 1 año de duración y mostraron que eran seguras. La saxagliptina en su estudio de seguridad cardiovascular mostró un cierto grado de aumento de insuficiencia cardíaca, que fue significativo, y el único que mostró ciertos beneficios renales pero leves fue la linagliptina en el estudio carbolina. Como pueden ver aquí, disminuyó un poco la albuminuria en 35%, en 14%. Pero la gran gracia de estos fármacos es que son súper seguros, no tienen más efectos adversos de ningún tipo, gastrointestinales. Si un paciente dice me cayó mal la sitagliptina al estómago, no producen más cáncer. Lo único que producen es pénfilo, que es una infección cutánea bien grave, pero muy raro, uno de cada 10.000 pacientes. En resumen de esta parte, para concluir entonces, los inhibidores de PP4 son los fármacos más seguros y estudiados de la historia del tratamiento de la diabetes. Bajan la hemoglobina glicosilada de 1,5 a 0,5, depende del grado de la hiperglicemia inicial. Son eficaces y seguros en todo tipo de pacientes con daño hepático, con insuficiencia renal, con enfermedad cardiovascular. Son las estrellas, por ejemplo, en adultos mayores. Se pueden combinar con cualquier otro hipoglicemiante, incluso insulina, mejorando el control glicémico sin aumentar el riesgo de hipoglicemia. No tiene interacción con medicamentos ni alimentos. Está aprobado en adultos mayores sin precauciones ni ajuste de dosis. No está recomendado en embarazo ni en lactancia. Y hay una advertencia
un ligero aumento de pancreatitis de sitagliptina, pero en realidad no es tal. El dilacrestina es daño hepático, después se estudió en hígado y tampoco es tal. Y la saxagliptina sí es tal, en insuficiencia cardíaca no se recomienda, pero hoy día están retiradas, no hay en Chile. Vamos a concluir esta parte entonces ahora.